pero que tenemos que entenderle bien qué significan cada síntoma, ¿de acuerdo? Es lo más importante, qué significa y saber exactamente qué síntoma es. Eso es lo importante de ahorita. Vamos a empezar. Como siempre, el internet lento, pero ahí vamos. El día de... Yo creo que en la noche le voy a mandar 3 videos de historia clínica, cortitos. Y es lo mismo que vamos a estar viendo para que, si alguien lo quiere ver, te lo voy a enviar al jefe de grupo y que ella lo ponga ahí en el grupo. Es lo mismo que vamos a ver ahorita, pero para que le puedan dar un repaso si alguien gusta. Muchas gracias, doctor. Que nada, a alguien, ¿se ve la pantalla? Ya me dicen. Sí, doctor. Ya se ve. Sí, doctor, ya se ve. Ya se ve, bueno. La historia clínica de cualquier paciente es lo mismo. En realidad, cuando me preguntan cuál es lo más difícil del médico, lo más difícil es saber interrogar bien. Algo que parece pues, muy sencillo. Lo que pasa es que en la historia clínica debemos ser exhaustivos. Es decir, si el paciente dice, llegué por, un ejemplo, dolor de cabeza, sí, ¿desde cuándo lo tiene? Empecé el sábado y el viernes estaba bien. No, ya lo tenía desde antes. ¿Y cuánto antes? No, pues que hace como un mes. ¿Y lo ha tenido anteriormente? Sí, lo tengo desde hace mucho tiempo. Quiere decir que hay que especificar cómo es el dolor, qué parte de la cabeza, etcétera, etcétera. Por eso dice, esta frase la tiene el CTO, pero me gustó, por eso la puse. Dice, quien no busca no encuentra. Lo primero que hacemos todos los médicos es preguntar. Y tratamos de buscar todos los datos que nos pueda dar. De todos los datos que nos dé, unos serán relevantes y otros irrelevantes, pero tenemos que buscar. A veces el paciente le interesa más decir, tenía dolor de cabeza y fui con el médico tal, y le describe todo lo que le dio el médico. Pero a mí lo que me interesa es ese dolor de cabeza, cuando empezó, qué estaba haciendo, intensidad y todas las situaciones. Quien no sabe lo que busca, no sabe lo que encuentra. Ya tengo todo. ¿Me faltará algún dato más para complementarlo? Pues hay que preguntar. Ese dolor de cabeza que tenía se presentó en el reposo, haciendo el ejercicio, algún estrés, etcétera. Entonces dice que no busca, no encuentra, hay que buscar. Quien no sabe lo que busca, tenemos que saber la patología para saber qué buscamos. Y ya teniendo todo, poder llegar a un diagnóstico clínico. Entonces, empezar con el estudio del paciente, llegar a una conclusión y dar un tratamiento. A veces sencillo, a veces complicado. Los antecedentes, cualquier historia clínica es igual, ¿eh? Obviamente nos vamos a enfocar en algunos aspectos más importantes en cardiología, pero a todos nuestros pacientes siempre preguntamos esto, ¿eh? Si es hipertenso y si es diabético. Si tiene el colesterol alto, si sabe, si ha hecho algún estudio. Y se fuma, y buscar el índice tabáquico, ¿no? También si toma alcohol o no, o alguna otra droga, cocaína, por ejemplo. Pero lo que no buscamos en otro paciente es brote de fiebre reumática. Si mi paciente tiene soplos y tiene más de 15 años, hay que preguntarle. Si tiene soplos, preguntar, ¿alguna vez ha tenido fiebre reumática él o su familiar? Esa sería una pregunta muy específica. Si hay algún familiar tuvo infarto del miocardio aproximadamente antes de los 50 años, habitualmente entre 40 y 50 años de edad. ¿Por qué? Porque puede haber heredado los factores de riesgo cardiovasculares. Se considera
importante. Si me dicen el abuelito de 90 años se murió de infarto, pues no tiene importancia desde el punto de vista estadístico, pero sí lo anotamos. ¿Qué otra cosa preguntamos? Fíjense bien. Si el paciente viene por lipotimia o síncope, entre otras cosas tenemos que buscar, preguntar si alguno de sus familiares tiene el antecedente de síncope, lipotimia, sensación de taquicardias, y si hay algún familiar en su familia con muerte súbita, pero de causa desconocida. De repente dice, es que yo tengo un familiar, ¿verdad?, que se murió a los 15 años. ¿Y de qué murió? Dicen que fue un infarto, pero no se estudió, sino nada más alguien dice. O sea, se llama muerte súbita, no se sabe por qué se murió. ¿Por qué esos pacientes que tienen antecedentes de muerte súbita o síncope o sensación de taquicardia pueden haber heredado, por ejemplo, un Wolff-Parkinson fuerte, tener un síndrome de QT largo o corto? Son raros, pero hay que buscarlo, sobre todo en niños. Entonces sería ya algunas particularidades. O una miocardiopatía hipertrófica, algo así más raro. Poco frecuente, pero hay. Y ahora nos vamos a enfocar a un dato importantísimo en cardiología que se llama... ¿Quién me quiere decir una causa disnea que no sea de origen cardíaco? Ataque de pánico, doctor. EPOC. ¿Puede ser? ¿Otro? EPOC. Neumonía. ¿Cuál? Ese es el último, por favor, no la oí bien. ¿Embarazo puede ser? Bueno, le voy a explicar lo que sucede con el embarazo. Están dos novios, ¿verdad? Y de repente la mujer le dice al novio que está embarazada. Y el que sale con disnea es el novio. No, ya saben por qué, ¿verdad? Es ¿No cierto, quiere saber la doctor. responsabilidad que se metió? Bueno, pues sí es cierto, puede ser eso. Otra. ¿Asma? Todos los problemas pulmonares, ¿estamos de acuerdo? Todo lo que sea pulmonar nos puede dar disnea, hasta disnea psicógena o alguna otra cosa, ¿vale? Pero cuando es de origen cardíaco, fíjense, estamos hablando ya ahora directamente cuando es de origen cardíaco. Cuando yo les pregunte, o ustedes se pregunten, disnea de origen cardíaco, desde el punto de vista fisiopatológico, ¿qué significa? Significa hipertensión veno-capilar pulmonar. Hipertensión veno-capilar pulmonar. ¿Esto qué significa? Todos sabemos que las venas pulmonares, ¿a qué atrio llegan? ¿Al izquierdo o al derecho? Izquierdo. Al izquierdo. Y obviamente las venas pulmonares llegan al atrio izquierdo y ahí llegan hacia el pulmón hasta hacerse muy chiquito, hasta los capilares, ¿no? Quiere decir que hipertensión venocapilar pulmonar significa que los capilares de estas vénulas, ¿verdad?, que van formando las vénulas, tienen una presión muy alta. Por eso se llama hipertensión venocapilar pulmonar. Al elevarse la presión del atrio izquierdo a la aurícula izquierda, es lógico que se va a elevar la presión de las venas pulmonares hasta los capilares, y eso se llama hipertensión venocapilar pulmonar. Entonces, una de las causas de hipertensión venocapilar pulmonar es una estenosis de la válvula mitral, pero eso no es muy frecuente. Otra es que aumente la presión en el ventrículo izquierdo. Un ejemplo, una falla cardíaca, un paciente hipertenso, etc. Entonces, hipertensión venocapilar pulmonar, a final de cuentas, significa aumento de la presión dentro de la aurícula izquierda, ya sea directamente por problema de ahí o problema del ventrículo. Quiere decir que es un dato clínico del ventrículo izquierdo, que está aumentada mucho la presión de la aurícula, como estenosis mitral severa, pero
lo más común es que aumente la presión dentro del ventrículo izquierdo. Un momentito, por favor. 2 minutos. Yo voy, pero porque va a haber mucho. Te voy a dar uno que te va a hacer feliz. Este es para allá. Ven, mi vida, ven. Ven, ven, mi amor, ven. Ven, ven. A ver, ahora sí, vamos a continuar. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, doctor. Sí, Bueno, doctor. entonces ya le entendimos que disnea de origen cardíaco, hipertensión venocapilar pulmonar. Significa que aumentó la presión dentro del ventrículo izquierdo y esta se transmitió a la aurícula izquierda, a las venas pulmonarias, a los capilares venosos. ¿De acuerdo? Piense bien, entonces, la causa más común es falla cardíaca izquierda, pero ya expliqué que otras cosas también. A ver, vamos a imaginarnos, porque no está aquí la diapositiva. ¿Recuerdan la membrana alveolo capilar? Vamos a poner el alveolo. Vamos a ver la membrana alveolo capilar, donde están los capilares venosos. Y si aumenta su presión, empieza a salir líquido en el espacio, en el espacio de la membrana alveolo capilar. Se rompe ese equilibrio entre la presión oncótica e hidrostática. Hidrostática es esa presión, ¿no? Porque como es sangre, es líquido. Empieza a salir líquido a nivel del intersticio. Y si ese líquido, obviamente, es drenado por los linfáticos, si ese líquido va aumentando su presión, aunque el alveolo es impermeable, empieza a pasar ese líquido como un trasudado a nivel del alveolo. Y eso nos da secreciones habitualmente en las regiones subescapulares inicialmente. Y cuando esta presión es muchísimo, este líquido invade todo el pulmón. Por lo tanto, a final de cuentas, disnea es hipertensión venocapilar pulmonar.
significa que estamos hablando de origen cardíaco, ¿no? No de otro origen. Significa que está aumentada la presión, ya sea solo de la aurícula o del ventrículo aurícula hacia atrás. Y que hay mayor cantidad de líquido a nivel pulmonar, que puede ser leve, solo estertores crepitantes, o puede ser, ya cuando es demasiado, edema pulmonar agudo. A final de cuentas, hipertensión venocapilar pulmonar significa mayor cantidad de líquido a nivel pulmonar. Las dos causas ya comentamos: estenosis mitral o cuando aumenta la presión dentro del ventrículo izquierdo. Vamos a quedar clarísimo porque disnea, si no lo entendemos, empezamos a fallar en cardiología. Entonces, ¿qué significa hipertensión venocapilar pulmonar? Cuando es disnea, ¿qué significa cuando es de origen cardíaco? Hipertensión venocapilar pulmonar. Hipertensión venocapilar pulmonar, ya entendimos que es mayor cantidad de líquido a nivel pulmonar y que este puede llegar al pulmón manifestado por estertores crepitantes en las bases, y cuando se llena todo será un edema pulmonar agudo. Esa cantidad de líquido a nivel pulmonar también se llama congestión pulmonar. ¿Hasta ahí está correcto? Sí, doctor. Parece muy sencillo, pero debemos de conocerlo bien. Y obviamente ustedes saben que nosotros todos los médicos tratamos de inventar todas las clasificaciones posibles. Cualquier enfermedad a usted le busca y están clasificadas. Y pasan los años y la reclasifican y el anterior ya pasó a la historia y tenemos que estar pendiente cómo se va a clasificar. Pero aquí la clinimetría dice, la disnea cuando es de origen, se relaciona con el esfuerzo, seguramente es de origen cardíaco. La disnea relacionada con el esfuerzo, alta probabilidad de ser de origen cardíaco. Por eso tenemos que saber si es disnea de grandes esfuerzos, disnea de medianos esfuerzos, disnea de pequeños esfuerzos, disnea al subir escaleras, disnea de reposo. Está en reposo y tiene disnea. Ortopnea. Ortopnea es, el paciente está bien, se acuesta y tiene disnea. Es decir, tiene datos de hipertensión venocapilar pulmonar. ¿Por qué? Al acostarse aumenta el retorno venoso, ya que esa cantidad de líquido de sangre que hay en las venas llega al pulmón más rápido, ¿verdad? Un factor de retorno venoso de cúbito dorsal. Eso se llama ortopnea, disnea al acostarse. Y algo que debemos de saber bien, lo que se llama disnea paroxística nocturna. Aunque el libro dice 2 a 3 horas, la realidad es lo siguiente: el paciente está bien, se acuesta y a medianoche se levanta y se sienta en la cama. Y a veces hasta se pone de pie. ¿Por qué? Porque tiene disnea súbita. O sea, disnea que se despertó en la noche, por eso se llama disnea paroxística nocturna. Y la causa más común es estenosis mitral. Pero no es tan común, pero debemos de conocer que es disnea paroxística nocturna, ortopnea, disnea al acostarse. Y de aquí resulta la tríada clásica de insuficiencia cardíaca izquierda. 1, disnea. 2, estertores crepitantes en las bases. Y 3, taquicardia refleja. Entonces, disnea es la causa más común es falla del ventrículo izquierdo. O una estenosis mitral, que no es tan común, severa, claro. Cualquier causa que aumente la presión dentro del ventrículo izquierdo. Conclusión: tenemos la primera tríada clásica clínica que debemos de saber y no se nos debe de olvidar nunca. Disnea, estertores crepitantes en las bases y taquicardia. Esos son los 3 datos clínicos de falla cardíaca izquierda, y a final de cuentas significa hipertensión
hipertensión venocapilar pulmonar y que hay mayor cantidad de líquido a nivel pulmonar. Si ya entendimos eso, vamos a continuar. Ahora nos vamos a otro dato clínico que se llama edema. Dígame alguna causa de edema que no sea de origen cardíaco. Una es de Filariasis. origen cardíaco. ¿Otra? Sin miedo. Insuficiencia renal. Fíjense que el término de insuficiencia renal ya no lo usamos. Nos referimos a él como enfermedad renal crónica o lesión renal aguda. Perfecto, todos los problemas renales. ¿Otra causa? Cirrosis. Los problemas de hígado, insuficiencia hepática, todos los que dan cirrosis y otro más. Eso de mencionar son los más comunes, pero otro. La clásica desnutrición, ¿no? Todo lo que nos dé proteinuria, ¿verdad? E hipoalbuminemia nos va a llegar a tener edema. Cuando es de origen cardíaco, fíjense qué significa. Hipertensión venosa sistémica. A ver, disnea es hipertensión capilar, ¿dónde? Pulmonar, pulmón. Falla ventrículo izquierdo. Hipertensión venosa sistémica, falla del ventrículo. ¿Qué ventrículo sería? Derecho. Derecho. Entonces, y esto clínicamente se va a manifestar por lo siguiente. Al aumentar la presión venosa sistémica, va a haber ingurgitación yugular, hepatomegalia, reflujo hepatoyugular y edemas de distintos grados, que constituye la tríada clásica de insuficiencia cardíaca derecha. ¿Por qué aumenta esta presión a nivel venoso sistémico? Lo más común, falla ventrículo derecho, es decir, que aumente su presión dentro de él. O algo que lo impida llenarse, ¿cómo? Por ejemplo, gran derrame pericárdico, no puede distenderse. Esa presión se transmite retrógrada a las venas yugulares, vena porta y hígado congestivo y edema. ¿Pero por qué se produce en la falla cardíaca fundamentalmente el edema? Por activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si llega a mayor cantidad de sangre al ventrículo derecho, es obvio que va a pasar menos cantidad de sangre al pulmón y le va a llegar menos cantidad de sangre al ventrículo izquierdo. El gasto cardíaco baja. A nivel renal, disminuye el flujo renal. Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que todos sabemos que retiene sodio y agua. Y el edema también tenemos que cuantificarlo. Yo puedo decir que tiene todo edema bimalleolar. Después puede ser edema en tercio distal de piernas, tercio medio, tercio proximal de piernas, hasta el muslo, ascitis, hasta edema generalizado que se llama anasarca. Su expresión máxima es el anasarca. A ver, ahora sí vamos a concluir esta parte de los dos signos fundamentales de la cardiología. Hipertensión veno-capilar pulmonar. ¿Qué ventrículo falla o tiene problema de llenado? Izquierdo. Izquierdo. ¿Cómo? Hipertensión veno-capilar pulmonar, perfecto, ventrículo izquierdo. Triada clásica de insuficiencia cardíaca izquierda. Uno. Disnea. Disnea, que es por lo que llega el paciente. ¿Qué más? Al explorar lo que le encontramos. Estreptores crepitantes en las bases. Crepitantes en las bases y Taquicardia. taquicardia. Refleja eso. Y su expresión máxima se llama edema pulmonar agudo.
Por lo tanto, significa que hay mayor cantidad de líquido a nivel pulmonar, es decir, hay congestión pulmonar. Ahora, hipertensión venosa sistémica. ¿Qué ventrículo falla? El derecho. Y entonces, clínica de insuficiencia cardíaca derecha, ingurgitación yugular, hepatomegalia, reflujo hepatoyugular y edema de distinto grado. Su manifestación máxima se llama anástase. ¿Y a qué se debe esa retención hídrica? A activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona por disminución del flujo renal. Ya está clarísimo. Tenemos ya datos de insuficiencia cardíaca derecha e izquierda, ¿sí o no? Sí. Usted me dice si está claro o no. Sí, doctor. Sí, doctor. Vale. Ahora vamos a otro dato clínico, por lo que llegan muchos pacientes. Dolor precordial. Fíjense que el dolor precordial puede ser de origen cardíaco o no. Díganme alguna causa de dolor en cara anterior de tórax que no sea de origen cardíaco. A ver. Pirosis. Problemas del esófago. Además, permíteme un minuto. A ver. Yo voy porque pueden encontrarlo. Bueno. Buenas tardes. Sí. Mira, eso habitualmente busca en internet, ahí es fácil de los vídeos. ¿Cómo se llama TNC? No, ahí está, TNC. Busca en internet, yo voy a buscar ahí los vídeos. Sí. De nada. Bueno, ahora sí, dolor en el pecho. Empezamos. Ya alguien me dijo, pues pirosis, es decir, problemas de esófago, de espasmo del esófago, esofagitis, etcétera. Todo lo que sea de esófago. Otra causa. Un neumotórax. Problemas pulmonares, pleuropulmonares, ¿no? Ya sea problemas pulmonares de pleura, de neumonía, dolor pleurítico, etcétera. Otro. Síndrome depresivo o la ansiedad. Problemas neurológicos, vamos a ponerle psicológico, psiquiátrico, sale. Otro. ¿Por golpes? ¿Traumatismo? Vamos a ponerle osteomusculares, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense bien, el dolor en cara anterior de tórax. Tenemos que descubrir el tórax. A veces nos llevamos sorpresa y el paciente no me ha dicho que le salieron unas vesiculitas o que tiene rojo el área precordial y resulta que es un herpes. Pero por no querer explorar el área precordial o preguntarle directamente, ¿verdad? Si tiene vesiculitas, ardor o que se le puso rojo la piel. Entonces vamos a empezar. Piel, es decir, puede ser la piel como herpes. Osteomuscular. Fíjense que el osteomuscular es el que más se confunde con dolor de origen cardíaco. Característica. El paciente me dice, tengo un dolor retroesternal y ustedes les comprimen. Y si tiene dolor a la dígitopresión, lo más probable es que no sea de origen cardíaco. No dije que no pueda ser, ¿eh? Que no sea. Y siempre cualquier paciente que tenga dolor en el pecho y no observe herpes, es necesario tomar un electrocardiograma.
Y Electro, por tener dolor en el pecho, ya sí lo ganó, ¿eh? Ese no lo podemos diferir. Excepto, obviamente, si yo veo las vesiculitas de un herpes, pues no. Y tratar de ver si el dolor, características del dolor. ¿Será de piel, osteomuscular? ¿Será esófago? ¿Tiene pirosis, regurgitaciones, etcétera? ¿Tiene tos con flemas, dolor cuando expira profundo? Es decir, pleuropulmonar. Todas las estructuras que están en el tórax pueden doler. Sin embargo, cuando es de origen cardíaco, vamos a tratar de diferenciar estas 4 cosas. ¿Será una angina de pecho? ¿Será un infarto? ¿Será una pericarditis? ¿Será disección aguda de aorta? Y todos sabemos que cuando alguien me dice, ¿tiene dolor? Tengo que hacer la semiología del dolor. A ver, alguien me dice, ¿cuáles son las características que busco de la semiología del dolor? Antigüedad. ¿Cuál? Antigüedad, es localización, irradiación, las características del dolor, la intensidad y si se atenúa o se agrava con ciertas cosas. Correcto. Eso no lo debemos saber de memoria. Sitio, intensidad, duración, irradiación, fenómenos que lo acompañan, causa que lo desencadenan, exacerban, disminuyen y tipo de dolor. Entonces, eso es lo que vamos a ver en cada una de estas características. Quiere decir que hay 4 tipos. Y siempre hacer la semiología. Y lo primero que vamos a hablar es el dolor clásico que llamamos, estamos hablando del dolor relacionado a nivel cardíaco. Ahí ya dejamos todos los demás. Angina de pecho. En la clínica a veces le decimos que tiene solo angor. Si yo estoy hablando con otro médico y me dice, ese paciente tuvo angor, me está diciendo que tiene angina de pecho. ¿Y qué características clínicas tiene? Habitualmente es un dolor retroesternal, de tipo opresivo. El paciente me dice que están aplastando el pecho. Cuando me dice que es retroesternal y que es opresivo, alta probabilidad que es una angina de pecho. La intensidad es variable, desde leve hasta muy intenso. Habitualmente relacionado con el ejercicio y calma con el reposo. La angina de pecho habitualmente dura minutos, menos de 20 minutos. Puede irradiarse o no, piense bien, al cuello, maxilar inferior, a los brazos o el clásico, brazo izquierdo, hombro, brazo izquierdo y dedo medio. Ese es el clásico, pero no siempre es así. En ocasiones puede irradiarse al epigastrio. Y calma con vasodilatadores de predominio venoso llamados nitratos. Cualquier nitrato. A ver, una vez. ¿Y qué significa desde el punto de vista fisiopatológico? Significa isquemia miocárdica. A ver, angina de pecho fisiopatológicamente significa Isquemia isquemia miocárdica. miocárdica. Y la causa más común de isquemia miocárdica es que hay un ateroma en una arteria coronaria. Está disminuyendo su luz y cuando el paciente hace ejercicio, esa cantidad de músculo que inerva, que tiene la circulación de ese músculo, que está irrigado por esa arteria coronaria, necesita más oxígeno y nutrientes durante el ejercicio. Pues no le puede llegar más ni oxígeno ni nutrientes porque el calibre está muy disminuido y entonces hay un desequilibrio entre la
aporte y la demanda de oxígeno del miocardio de esa zona. Por lo tanto, angina de pecho es isquemia miocárdica. A ver, una vez más. El dolor es retroesternal, opresivo, habitualmente desencadenado por el esfuerzo y calma con el reposo, dura minutos, habitualmente menos de 20 minutos, calma con el reposo y vasodilatadores de períneo venoso llamado nitratos. Irradiaciones posibles puede ser al cuello, a la mandíbula, a los hombros y el clásico, hombro izquierdo, brazo, antebrazo, dedo medio. ¿Se puede irradiar al epigastrio? Sí. Hipocondrio derecho, también menos común. Significa isquemia miocárdica. ¿Dudas sobre angina de pecho? No, doctor. El de todos los que estamos viendo, la angina de pecho es el más importante. Y cuando un paciente me llega con dolor retroesternal, fíjense bien lo que tenemos que hacer. Yo digo exhaustivo en el interrogatorio. No ponerle nada más, tiene dolor retroesternal opresivo y se acabó. Le voy a poner un ejemplo inventado. Un paciente, etcétera, todos los antecedentes diabéticos, tabaquismo, etcétera, que me dice que llega con dolor retroesternal. A ver, ¿dónde le duele? Aquí, detrás del esterno. ¿Cómo lo siente? Opresivo, me están aplastando al pecho. Esa es una angina de pecho. ¿Qué estaba haciendo cuando le empezó el dolor? No, pues estaba comiendo, estaba caminando, haciendo ejercicio, estaba durmiendo, etcétera. Del 1 al 10, ¿qué intensidad tiene? Pues lo que me diga, 7 de 10, 8 de 10 y ya. ¿Cuándo empezó el dolor? Empezó a las 6 de la mañana del día de hoy. ¿Y ayer estaba bien? Si me dice que ayer empezó y antier, hasta llegar a más o menos a saber cuándo empezó el dolor, y si al principio la intensidad fue leve, y cómo está ahorita de intensa. Y ahorita costa ese dolor. ¿Hacia dónde se irradia? Y si tiene alguna manifestación adrenérgica o vagal. En angina de pecho son con las características clásicas: dolor retroesternal opresivo, dura minutos, desencadenado por el esfuerzo y calma con el reposo, y nitratos de predominio venoso y radiaciones. Significa un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, habitualmente por un ateroma de una arteria coronaria. Aunque también hay angina microvascular, pero eso menos común. ¿Pregunta de angina de pecho? Doctor, podría ser la complicación más grande de esto? No, fíjate, ahorita solo estoy hablando cuando yo voy a hacer el diagnóstico de angina de pecho. Características del dolor. No estoy hablando en realidad ninguna patología. Posteriormente vamos a hablar cardiopatía isquémica y yo solo les voy a decir, el paciente tiene angina de pecho. Y ya puede hablar de las complicaciones del... A lo mejor no contesté tu pregunta, porque ya me saldría de tema. Porque la isquemia miocárdica tiene manifestaciones clínicas, que es lo que estamos viendo ahorita, manifestaciones eléctricas, manifestaciones metabólicas, y por lo cual puede haber arritmias cardíacas hasta el paro cardíaco. Pero ahorita no estoy hablando solo de cómo voy a hacer el diagnóstico de angina de pecho, ¿sí? Ok, doctor. Sí. Ahorita me interesa que sepas decir, mi paciente tiene angina de pecho porque tiene este dolor y esta característica. Y nada más para iniciar, mañana lo repetiremos otra vez. Dolor de infarto del miocardio. ¿Qué es un infarto del miocardio? Oclusión
de una arteria coronaria. ¿Vieron la diferencia? Un infarto, ¿qué es una? Oclusión de una arteria coronaria y se inicia cambios eléctricos, etcétera. Pero ahorita solo vamos a ver las características del dolor, ¿de acuerdo? Dolor tipo infarto. Es un dolor tipo angina, quiere decir que es retroesternal, ¿qué? Opresivo, pero de gran intensidad. Y la isquemia miocárdica puede ser desde leve hasta grave. Este es intenso. Puede o no presentarse con el ejercicio. ¿Qué quiere decir? Que un paciente puede estar durmiendo y tener un infarto del miocardio. Puede estar sentado y tener un infarto del miocardio. Puede estar haciendo ejercicio y desencadenar un infarto del miocardio. Puede o no presentarse con el ejercicio. La intensidad, gran intensidad, y se acompaña habitualmente de manifestaciones vagales o adrenérgicas. A ver, ¿alguna manifestación vagal? Náuseas, vómito, lipotimia. ¿Alguna manifestación adrenérgica? Taquicardia, diaforesis, etc. Dura habitualmente más de 20 minutos, habitualmente horas. Calma solo parcialmente con nitratos o analgésicos y al rato vuelve a presentarse. Esas son las características del infarto del miocardio. Entonces, ¿quedó claro? Isquemia miocárdica, características clínicas, solo estamos hablando, fíjense bien, estamos hablando ahorita del capítulo de historia clínica. Por último, ¿qué significa disnea? Hipertensión venocapilar pulmonar. ¿Qué significa edema de origen cardiológico? Hipertensión venosa sistémica. Isquemia miocárdica, perdón, angina de pecho, ya les comenté. Isquemia miocárdica. Bueno, ustedes se están dando cuenta que nosotros estamos ya interpretando el dato clínico que nos da nuestro paciente y lo estamos poniendo ya en una fisiopatología. Cuando me dice el paciente, tengo disnea, y ya pregunté, y es de origen cardíaco, ya estoy pensando que está aumentada la presión dentro de cavidades izquierdas. Ya no estoy pensando que le falta el aire, ¿de acuerdo? Y que hay mayor cantidad de líquido a nivel pulmonar. Mi imaginación ya no va a que le falta el aire, sino un poquito más. Bueno, nos vemos mañana. Si tienen alguna pregunta, la contestaremos mañana. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta mañana, doctor.